Bueno, pues estamos de vuelta, comenzamos en esta tarde de lunes y lo vamos a hacer además hablando de salud. Os lo hemos contado hace tan solo unos minutos en nuestro sumario y es que hoy desde la Clínica de Fisioterapia Oreca con Josune vamos a hablar sobre los esguinces. Parece que todos esta palabra, bueno, pues como que es muy coloquial, que todos sabemos lo que es un esguince, pero si yo os pregunto realmente qué es un esguince, a que a lo mejor explicarlo es un poquito más complicado. Bueno, pues para hablar sobre todo esto, los diferentes tipos de esguinces que hay y cómo tratarlos, recibimos aquí ya en plato a Josune, que ya nos acompaña. Josune, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Sara. Bueno, hablamos de esguinces. ¿Cuántas veces todos hemos dicho, bueno, pues parece que me duele un poco el tobillo, me habré hecho un esguince, parece que me duele un poco aquí, me habré hecho un esguince, pero tampoco utilizamos a lo mejor seguramente bien siempre la palabra, ¿no? O el diagnóstico que nos autohacemos muchas veces. ¿Qué es un esguince profesionalmente hablando? Pues un esguince es el sobreestiramiento, la distensión de un ligamento del cuerpo. Puede ser del tobillo, puede ser en la mano, puede ser en un dedo, puede ser en la rodilla. En cualquier parte que tengamos ligamentos, si se estira más de lo que es capaz esa estructura, ese tejido, entonces se dice que nos hemos hecho un esguince. ¿Por qué siempre lo asociamos al tobillo? Supongo que será porque es el más común de todos. Todo el mundo conoce o ha tenido un esguince, conoce a alguien que ha tenido un esguince. Y bueno, lo que yo quería explicar primero es qué es un ligamento, porque yo ahora he explicado así muy fácil que es una distensión, un sobreestiramiento de un ligamento, pero igual la gente sabe lo que es un músculo, pero no sabe lo que es un ligamento. Claro, claro. Y es importante entender que podemos tener esguinces en cualquier parte del cuerpo donde tengamos ligamentos. Un ligamento es una estructura que une un hueso con otro hueso, porque los huesos si no estarían como bailando solos por ahí. Tenemos muchos huesitos en la mano, en el pie o incluso huesos grandes como el fémur y la tibia que tienen que estar sujetos de alguna manera y esa sujeción la dan los ligamentos. Entonces son estructuras que son capaces de estirarse pero hasta un punto, no son tan elásticos como un músculo quizás o como la piel. Entonces cuando hacemos un gesto brusco como puede ser en el tobillo ese es que se me ha ido el pie y me he hecho daño, ahí el ligamento sufre un sobreestiramiento y es cuando ocurre el esguince. ¿Qué diferencia hay entre un tendón y un ligamento? Pues básicamente el ligamento, lo que digo, une un hueso con otro hueso, simplemente. Y los tendones es la forma final que adoptan los músculos para engancharse a los huesos. Entonces, aparte de que la composición es diferente, el tejido es diferente, igual que entendemos que un hueso y un músculo tienen una composición diferente, ¿no? Pues un ligamento y un tendón también, su función y su situación es diferente también. El ligamento une huesos y los tendones insertan los músculos en el hueso. Bueno, además estamos viendo también, pues, por ejemplo, en esta imagen que tenemos ahora en pantalla, que tenemos ligamentos pues desde muy cortitos, ¿no? Como por ejemplo pueden ser pues, los que tenemos en la mano, como otros que pueden ser mucho más grandes, no sé si los del tobillo o la rodilla, por ejemplo. Sí, en función de cómo sean esos huesos, pues también necesita ser, no hay la misma distancia entre el fémur y la tibia que entre un huesito del carpo y otro huesito, o en los del tobillo que son también más cortitos. Entonces, en el momento que una de estas estructuras, porque tenemos una caída o porque hemos pisado mal o un mal gesto, se pueden estirar demasiado y lesionarse. Creo que tenemos alguna imagen también, por ejemplo, para los futboleros, ¿no? Pues aquí creo que este es Cristiano Ronaldo recibiendo una patada o un rodillazo, ¿no? Entonces, en este caso, la cara interna de la rodilla ya estamos viendo que está forzándose fuera de sus parámetros normales. Claro. Si es un poquito, probablemente se quedaría en nada, pero ya con esas características, pues probablemente ahí esté sufriendo como poco un esguince del ligamento interno de la rodilla. Esos ligamentos cuando se estiran más de lo que pueden o más de lo normal, pero luego vuelven a su posición, como por ejemplo cuando hacemos esa mala pisada o ese torcimiento, es cuando causan el esguince. No es cuando vuelven, es cuando se estiran demasiado, porque luego no es que vayan y vuelvan, están enganchados en un hueso y en otro y entonces no se mueven a ninguna parte, simplemente como si cogiéramos un tejido cualquiera y lo estiras y al final acaba rasgándose un poco. Ahora estamos viendo también, no sé cuál
Vale, ahí estamos viendo también, por ejemplo, la cadera lo he puesto como ejemplo para ver todos los ligamentos que tenemos en el cuerpo. La cadera, yo no sé si, yo no conozco a nadie que haya venido y me ha hecho un esguince en la cadera es una estructura muy estable y es muy raro. Pero, por ejemplo, en el pie, todos los, hay los ligamentos que aparecen como en rosita o en rojito, sí. Pues todos esos ligamentos los tenemos en el pie. No son solo 3 ligamentos que yo me lesiono cuando el pie se me va para afuera, por eso es importante ir a un fisio y que determine qué estructuras están lesionadas, porque no solo en el esguince se puede lesionar el ligamento por sí solo, puede haber una compresión también en la articulación o la musculatura que se haya visto afectada. Entonces es importante que lo valore un profesional. No vale con decir, ay, como me he retorcido un poco el pie, ya se me pasará, me pongo una tobillera y lo arreglo. ¿Cuáles son los errores más comunes que solemos cometer cuando creemos que nos hemos hecho un esguince? Pues eso, el de la tobillera, que no sabemos si es la que tenemos que utilizar, me pongo una venda, me pongo hielo. Todo esto un poco, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Porque con lo del hielo y lo del calor también todavía tenemos algunas dudas. Pues mira, yo creo que precisamente por ser una lesión tan común, parece que la gente ya en casa ya tiene su remedio y ya si tiene una tobillera a mano se la pone, si tiene antiinflamatorios y hielo se lo pone y arreglado, ¿no? Y ya si ve que con las semanas no se le pasa el dolor, entonces es cuando acude y muchas veces ya pues no es que sea tarde, pero es que se va a ralentizar mucho la recuperación. En realidad los esguinces pueden ser de 3 grados. Lo vamos a ver en una imagen con el tobillo, pero puede ocurrir igual en cualquier articulación del cuerpo. Entonces, a la izquierda de todo vemos un ligamento normal, está íntegro. El grado 1 sería, se me ha ido un poco el pie, como, no, pues estoy caminando por el monte y uy, parece que se me va, que he hecho un mal gesto, y hasta ahí, entonces ahí no es una lesión muy grave. En el grado 2 ya hay una rotura parcial del ligamento y en el grado 3 hay una rotura total del ligamento y en muchas ocasiones pues requiere cirugía. Normalmente en consulta nos encontramos el grado 1 y el grado 2, que son los más comunes, y más o menos sin tener nosotros una resonancia o una radiografía podemos saber el grado del esguince simplemente por la sintomatología del paciente, la funcionalidad, pues si tiene más dolor o menos dolor al pisar, la movilidad, y eso también nos va a indicar la evolución que va a tener ese esguince, si va a tardar más o menos en curarse. ¿Tardan mucho los ligamentos en regenerarse? Porque ahí vemos una rotura parcial, por ejemplo, claro, en ese tipo 2, entonces entendemos que lógicamente el ligamento se puede regenerar, pero ¿es muy lento este proceso? Pues normalmente entre las 4 o 8 semanas. Eso no quiere decir que vayamos a estar todo ese tiempo con dolor ni con inflamación, pero sí que es verdad que tendemos a no respetar los tiempos de regeneración. Y a nosotros, aunque nos preguntan mucho ¿cuánto voy a tardar?, no lo podemos saber porque depende mucho de la condición de esa persona, de su alimentación, de en qué momento de la vida se encuentra, o sea, son muchísimos factores y los tiempos pues fluctúan. Pero sí, lo que está claro es que lo primero y lo que yo recomiendo es acudir a un fisio para que te oriente en si tomar o no antiinflamatorios, porque por ejemplo el tema de los antiinflamatorios, que esto también lo quería comentar, se toman como con mucha alegría. Y está bien tenerlos en cuenta, pero voy a explicar un poco su función para entender que no siempre es igual lo que tenemos que hacer. El cuerpo, la única manera que tiene de curar un tejido es a través de la inflamación. Manda como ese líquido, ese caldo inflamatorio, y en él, aparte de sustancias que nos producen el dolor, que no está mal, porque en realidad es la única protección que tiene el cuerpo para avisarnos de que cuidado, precaución, que aquí hay algo que no está bien, ¿no? También tiene sustancias de reparación. Entonces el antiinflamatorio lo que va a hacer es cortar de raíz esa respuesta inflamatoria. Para nosotros, a efectos prácticos, está genial porque nos va a reducir el dolor, nos va a reducir el aspecto de la inflamación, claro, y todo, pero también le estás impidiendo un poco al cuerpo ese proceso natural de recuperación. Entonces a mí cuando me preguntan si los síntomas, si el dolor es soportable, si a ti te permite hacer una vida medianamente normal, yo prescindiría de los antiinflamatorios. Ahora, también la medicina moderna está para lo que está. Si se me ha puesto el tobillo como una bota o tengo unos dolores que no puedo ni dormir, pues entonces se toman antiinflamatorios y no habría ningún problema.
pero hay otras maneras de gestionar ese dolor y muchas veces tendemos a ir rápidamente al botiquín y tomar los antiinflamatorios. Y eso lo que hace al final es pues, retrasar bastante la recuperación. Bueno, otra de las cosas de las que vamos a hablar, ahora que ya entendemos un poco mejor qué es esto de un esguince y qué nos lo provoca, es cómo tratarlo. Porque precisamente por todo esto que tú estás diciendo, que venga, me tomo un ibuprofeno y a veces se me pasa, venga, me pongo una venda, la que pille, y luego a lo mejor me estoy generando que se me hinche el pie porque me la haya apretado mucho. No está bien tampoco que muchas veces intentemos por nuestra cuenta hacer según qué cosas, así que cuéntanos cuáles son los pasos que sí deberíamos de llevar a cabo. Pues en principio, en el momento de hacernos el esguince, sí que es verdad que, hombre, si tenemos hielo a mano, pues el hielo al final nos va a evitar que esa inflamación sea muy exagerada y bueno, depende del grado, porque no es lo mismo la sensación de haberte retorcido un poquito el tobillo, de hacerte un esguince grado 3, que hay una rotura total del ligamento, el dolor va a ser muy fuerte y probablemente vayamos antes a urgencias que a un fisio, dependiendo de en qué momento estemos. Hombre, si ocurre en el campo de juego, pues ahí en el momento se va a poder valorar. Pero principalmente respetar, no intentar hacer vida totalmente normal como si no hubiera pasado nada, un poco de precaución, tampoco tener miedo, pero bueno, estamos hablando del tobillo, podemos poner el ejemplo de he hecho un mal gesto con la rodilla y se me ha ido y no sé qué hacer. Entonces lo más práctico es ir al fisio más de confianza o más cercano y él nos va a ayudar a valorar de qué grado es el esguince y qué hacer, porque podemos hacer desde una inmovilización, desde un vendaje funcional, que lo hablábamos antes, que un vendaje funcional al final es un vendaje que nos va a impedir mover la articulación lesionada hacia donde no queremos, por ejemplo en el tobillo, si se nos ha ido hacia afuera, pues intentamos evitar que se vuelva a ir hacia afuera, pero nos va a permitir mover el pie hacia arriba y hacia abajo para permitir que haya circulación en esa zona, que drene esa inflamación. No nos interesa tampoco un vendaje súper rígido y que no nos permita la movilidad. Eso en caso de necesitar un vendaje funcional. El fisio te va a pautar también pues, hacer movilidad activa en todo el rango de movimiento que no te produzca un dolor excesivo, mover siempre que se pueda la articulación, respetando siempre el dolor, porque el cuerpo también nos está indicando hacia dónde podemos y hacia dónde no. Claro. Muchas veces si no tenemos la indicación de un fisio, hombre, al final es sentido común. Si yo estoy moviendo el pie en una dirección que al ligamento no le está beneficiando, ahí está la sensación de dolor para decirnos que no lo movamos. Luego un poco, pues eso, el hielo y los antiinflamatorios los vamos a gestionar en función de los síntomas y del dolor que tengamos y en cuanto podamos, que ahí sí que tampoco puedo dar yo unos números, ¿no? De decir a partir de la semana 1, a partir de la semana 2, porque eso va totalmente con cada paciente, pues empezar a hacer ejercicios de fuerza y de estabilidad. ¿Qué es esto de los ejercicios de estabilidad? Que también está muy de moda últimamente, incluso para tobillos o rodillas sanas, entre comillas, ¿no? Lo de hacer ejercicios de estabilidad para estabilizar las articulaciones. Pues eso está muy bien que se haya puesto de moda porque nos sirve como prevención a los esguinces. Si yo soy una persona, además fíjate, te iba a decir si soy una persona deportista, pero tampoco, porque lo que nos ha pasado después del confinamiento del año pasado es que ha venido mucha gente a la clínica con dolores sobre todo de rodilla y de tobillo, a raíz de haber estado los meses que hemos estado en casa parados y haber salido a caminar, al haber perdido probablemente fuerza muscular y estabilidad en las articulaciones, el de repente salir a hacer esa actividad genera también esa fuerza muscular y esa falta de actividad ha generado una inestabilidad en la articulación. Y si hubiéramos hecho estos ejercicios de propiocepción, que es la palabra técnica de estabilidad, probablemente hubiéramos prevenido que porque no llegan a tener esguinces ni mucho menos, pero puede haber dolores en las articulaciones que no llega a ser un esguince, que no llega el ligamento a lesionarse, pero sí que te da esa sensación de dolor y es por la inestabilidad. Entonces, estos ejercicios los mandamos como prevención o como tratamiento para conseguir una articulación fuerte, una articulación estable y que esté preparada para en un momento dado, si se me va el pie o si se me va la rodilla o el pulgar o lo que sea, que no se lesione tan fácilmente. Estamos hablando de esto de la inestabilidad. ¿Qué puede generar la inestabilidad en una articulación? Por ejemplo, si yo tengo inestabilidad en la rodilla, ¿puede hacer que pise de tal manera que me acabe doliendo mucho la espalda? ¿O un poco cómo afectan esas inestabilidades a nuestro cuerpo? Podría ser.
La primera, lo que yo creo que genera más inestabilidad, aparte de, por ejemplo, pues eso, un periodo de, pues yo que sé, me han operado o he estado enfermo en la cama, de inactividad general, ¿no? O el haber estado confinados en casa, que hemos hecho muchos ejercicios cada uno en su salón, pero no hemos hecho una actividad al aire libre de aquella manera, claro, cada uno. Y luego hay una curiosidad, y es que hay gente que es hiperlaxa, que igual en casa les suena porque hay alguien que le han dicho, no, es que yo me han dicho que soy muy laxo. ¿Esto qué quiere decir? La laxitud es una propiedad de los ligamentos, precisamente. Hay gente que el ligamento que tiene, los ligamentos, además eso es como genético, no eres hiperlaxo de una articulación y ya está, es una condición global. Entonces hay gente que tiene la capacidad de llevarse el dedo muy atrás o la muñeca muy atrás, o tiene como mucha movilidad en las articulaciones sin llegar a lesionarse, y luego hay gente que esos ligamentos los tiene muchísimo más rígidos y al más mínimo movimiento ya se hace el esguince. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto es favorable para los hiperlaxos? Pues sí y no, porque un hiperlaxo va a tardar mucho más o va a tener menos probabilidades de hacerse un esguince, por lo que decimos, porque esa articulación tiene más capacidad de moverse mucho sin lesionarse, pero también tienden a ser articulaciones más inestables. Las articulaciones bailan más. Claro, no las sujetan tanto. No están tanto. Entonces, esa gente sí que todavía tiene que trabajar más esos ejercicios de estabilidad para prevenir esos posibles esguinces. Oye, para terminar, sí que me gustaría que habláramos de alguno de esos ejercicios. Ya imagino que esto no son matemáticas, que para cada tipo de lesión habrá unos u otros, pero algún ejercicio que la gente pueda hacer en casa y que trabaje su estabilidad articular. Sí, además viene muy bien por eso, porque no hace falta que seas deportista, no hace falta, o sea, para cualquier condición nos conviene tener las articulaciones estables. Entonces, si te parece, podemos hacer unos fáciles para los tobillos, por ejemplo, que ahora que está muy de moda salir a pasear y todo, pues todo el mundo debería de tener unos tobillos fuertes y estables. Entonces hacemos, por ejemplo, te muestro unos que son para el tobillo y los pueden hacer también en casa. Vale, vamos allá. Mira, además la progresión es muy fácil, porque, bueno, ahora lo explico. Mira, vamos a empezar, lo voy a hacer yo, son ejercicios que se hacen descalzo, a poder ser, ¿vale? Entonces vamos a poner que yo quiero trabajar este pie, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es primero sobre una superficie rígida, como puede ser el suelo de casa, y estando descalzos, nos vamos a colocar a la pata coja sobre el pie que queramos trabajar y miramos al frente. ¿Aquí qué puede pasar? Pues en mi caso, que tengo una articulación estable, apenas me baila el pie, pero lo que nos podemos encontrar es... Sí, a mucha gente, claro, que le esto, cuesta... y entonces dice, uy, es que yo no tengo equilibrio. Sí, no. Puede que tú no tengas mucho equilibrio, pero puede que también tengas que trabajarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, teniendo la rodilla estirada del todo, mantener esta postura 30 segundos, y una vez que hayamos conseguido los 30 segundos, cambiamos al otro pie, que lo tendremos también descalzo, y otros 30 segundos. Y vamos a ir haciendo 3 o 4 cambios con cada pie. ¿Vale? Una vez, y esto lo podemos hacer a diario, vamos, todas las veces que se quiera, lo que pasa es que no creo que la gente quiera hacerlo muchas veces al día, pero bueno, con una vez al día, una vez cada 2 días. Entonces, en el momento que nos sintamos estables en esta posición, es el momento de progresar, de dificultar un poco más el ejercicio, y en ese momento tenemos que empezar a poner superficies más inestables debajo del pie. Puede ser encima de una alfombra, puede ser una almohada, puede ser el césped o la playa, el que tenga a mano arena, ¿no? Otra forma de dificultar el ejercicio es, estando a la pata coja, que nos pasen un balón o mover nosotros los brazos para desequilibrarnos, desestabilizarnos. Esas son las 2 maneras más fáciles de progresar en dificultad. Entonces, ¿cuándo tengo que cambiar de ejercicio? Cuando mi sensación sea totalmente estable y segura en esta posición, repetida, pues eso, 30 segundos, 3 o 4 veces, descansamos y entonces es cuando progreso. Oye, pues es yo muy creo fácil. que es muy sencillo y que todo el mundo puede hacerse una pequeña autoevaluación de cómo de estables tengo las articulaciones, pues por ejemplo del tobillo o tal. Este ejercicio, por ejemplo, pues sería muy propio para el tobillo, pero por ejemplo, para una rodilla o para qué otro tipo de articulaciones son las que suelen tener mala estabilidad. Rodilla. Rodilla. En la rodilla, por ejemplo, podríamos hacer exactamente lo mismo, pero en vez de mantener la rodilla estirada,
la podemos flexionar un poquito. Ah, claro, y ahí te recae más todo. Podemos trabajarlo de las dos maneras. Luego también con la rodilla lo que suele pasar, esto es más como un fallo de control motor, pero normalmente la gente cuando baja a hacer una sentadilla o cuando las hace con un solo pie, la rodilla suele irse hacia adentro, sobre todo se suele ir hacia adentro, entonces el controlar bien ese ejercicio, el llevar la rodilla hacia adelante, bien ¿no? orientada hacia la punta del dedo. Ese tipo de trucos los damos en consulta y muchas veces no hace falta venir más que un ratito a aprender a hacerlos, a que demos como una pauta y ya digo que es que como prevención viene muy bien para cualquier persona, para prevenir. Y yo creo que además es muy importante y muy interesante que hablemos de esto ahora, porque estamos un mes que a lo mejor, pues venga, pues se hace bueno y salgo a correr, pero luego hace malo y luego ya pues me pego otros 3 meses que no. Me abren el gimnasio un mes, luego 3 no. Entonces, bueno, que estamos haciendo a lo mejor un poco de ejercicio de manera puntual, Sí. sin que tengan una constante, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, que esto es algo que como todo no vale hacerlo una semana y ya, porque podemos tener una articulación súper estable hoy, pero si dejo de hacer los ejercicios, pues probablemente dentro de un mes vuelva a recaer. Esto es importante para los que nos vienen y dicen, no, si yo es que en este pie ya me he hecho 10 esguinces. Hombre, pues algo hemos hecho mal. Algo pasa en ese pie, ¿no? O el profesional o el paciente algo ha hecho mal porque lo que hace falta es trabajo por parte del paciente para no volver a recaer y constancia. Y porque un ligamento es recuperable, o sea, eso de me he hecho 10 esguinces no es porque, bueno, le tengo flojo, es totalmente recuperable, claro, un ligamento, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser constante y es lo que más cuesta, el mantener de por vida, entre comillas, pero bueno, igual que nos lavamos los dientes, si yo sé que soy una persona que a la mínima de cambio me hago esguinces, pues oye, incluyes en tu semana una rutina de 3 días por lo menos de ejercicios de propiocepción y ya hay que tienes solución. trabajarlo, está claro. Oye, Josune, pues como siempre, muchísimas gracias. Yo me imagino ahora un montón de gente en casa viendo el programa La Pata Coja diciendo, a ver yo, a ver si lo tengo, a ver si no lo tengo, así que os invitamos a que los hagáis, a que probéis, que os descalcéis y que hagáis estos ejercicios que nos ha enseñado Josune. Una semana más, yo creo que dándonos muy buenos consejos y bueno, pues pequeñas pautitas también que la gente puede hacer en casa y que si es necesario, lógicamente hay que ponerse en manos de un profesional, pero que también nosotros podemos cuidarnos y sobre todo podemos prevenir, ¿no? Que es muy importante. Sí, más vale prevenir que curar. Pues lo dicho, Josune, muchísimas gracias una semana más. Y hacemos una pequeña pausa para la publicidad, en lo que os volvéis a calzar o a descalzar, cada uno en casa lo que quiera, que podéis probar, luego nos contáis qué tal os ha ido con estos ejercicios de estabilidad. Hacemos una breve pausa y a la vuelta continuamos porque vamos a viajar hasta uno de esos lugares que ha abierto sus puertas por primera vez esta temporada, donde se puede disfrutar de un turismo de aventura. A la vuelta viajamos hasta allí.